Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrega hablaremos de la medicina tradicional china y una de sus ramas, la acupuntura, con la gran maestra Li Pin. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una charla más, a una entrevista más de este canal. Yo siempre digo lo mismo, vamos a hablar de un tema interesante, pero además de un tema interesante, fructífero, teórico, práctico, lo tiene todo esta entrevista y además me hace muchísima ilusión este profesional que tengo delante. Ya llevaba muchos meses detrás de ella y por fin ha llegado el día, por fin ha llegado el tema y lo primero que voy a hacer es, Li Pin, muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista. Gracias. Primero, gracias mucho, Eva, porque creo que ya hace mucho tiempo que te conozco, sé tu profesionalidad, sé lo que haces, debe ser muy bueno y te agradezco mucho que me entrevistas. Yo sé que estás detrás de mí mucho tiempo, perdona que te he dado mucha larga, pero fin, por fin he podido mantener una conversación, creo que será muy interesante entre nosotras. Pues sí, yo creo que sí y espero que a la gente le guste. Mirar, yo voy a decir solo dos cositas de ella, porque podríamos estar un rato, siempre digo lo mismo, pero es que Li Pin hace más de 30 años que está en España. Ella nació en Shanghái, se formó, pues eso, en medicina tradicional china, ya desde 1984, que está licenciada. Yo sé que se ha formado en Francia, que ha hecho ponencias, ha hecho posgrados y se ha coleado con muchos profesionales, grandes acupuntores, y es así como ella lo transmite. Luego hablaremos de las formaciones, de cómo lo hace, su metodología, aprendizaje, expansión. Bueno, tenemos Li Pin para rato. Entonces, más de 30 años en España, nos conoce muy bien y nosotras que hemos estado en sus cursos, en formación con ella, damos fe de todo esto. Pero no me quiero enrollar porque ya con 30 años, licenciada desde 1984, lo dice todo de ella. Y como no quiero perder más tiempo y quiero que hable la invitada, me gustaría que explicaras a las personas que nos están escuchando qué es la medicina tradicional china, cuándo apareció pues la medicina china, que escuchamos, y dónde se pudo Sí. encontrar, cómo está presente. Sí, la medicina china en principio, pues según la historia, dicen que existen desde hace más de 3.000 años, ¿vale? También hay que comprender de que la civilización china, de forma continuada, que no como otras civilizaciones, ha sido interrumpidas a lo largo de siglos. La cultura china o la civilización china ha durado más de 5.000 años. Por lo tanto, esa medicina es la que más puede representar toda esa cultura china que muchas veces decimos de que para comprender la cultura china, para comprender esa filosofía china, a veces la forma más fácil es de aprender su medicina. En esa medicina, puedo decir, es la única medicina en el mundo que está tan relacionada con la filosofía, no como la medicina occidental, no tiene este aspecto. Y es una medicina que está muy relacionada con la concepción cósmica, con la concepción humana. Por lo tanto, es una medicina, en cierto modo, está impregnada de todas las, puedo decir, culturas, de la cultura, de la filosofía, de astronomía, de un poco de todo. Es una medicina que nos ofrece muchísimos aspectos de conocimientos de la humanidad. Y sobre todo es una medicina que intenta estudiar la vida desde la vida.
Y eso es lo que es interesante. Bueno, pues ha sido la verdad, una respuesta muy amplia. ¿Sabes qué me estaba viniendo a la cabeza cuando decías que abarcaba mucho estos posgrados que hice contigo y Fangui, me parece que se llamaba? Yo recuerdo un posgrado que hablábamos de la psiquiatría acupuntural, que yo dije, ¿qué hago aquí si todo el mundo tiene que estar en psiquiatra? ¿Qué hacemos, qué hacemos aquí, ¿no? Y recuerdo pues que de las almas, de lo que representa nuestro interior, y fue tan profundo aquel posgrado que Sí, abarca todo, abarca desde la parte más física hasta la parte más espiritual, Lipín. claro, claro, claro. Es una medicina en principio, claro, es una medicina en principio, no separa el cuerpo de la mente, no, es una medicina integradora, es una medicina muy holística. En cierto modo, todas las emociones no separa de lo que sufrimos físicamente. Por tanto, hay una relación muy estrecha entre la psique, la mente, el espíritu con nuestro cuerpo físico, ¿no? Por ese motivo, yo he formado muchísimos alumnos. Primero, muchos alumnos, no todos quieren convertirse luego en acupuntor o en practicante de la medicina china. Sobre todo, mucha gente quiere comprender, quiere tener otra perspectiva de la vida, de la salud y de la enfermedad. Yo creo que es muy interesante. La medicina china, lo que decimos, a veces hacemos definiciones de la medicina china, antes que tú me preguntaste. Hay una definición, los chinos dicen, "Jie Shen Shen Zi Ju". ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es una medicina que permite que la vida sea más larga y con más cualidad. Quiere decir que es una medicina que nos mejora la calidad de la vida. No es simplemente que intenta atacar enfermedades. Intenta sobre todo que mientras que vivimos mejor posible y vivimos más largamente posible. Por lo tanto, de aquí viene la medicina china no se limita solo de acupuntura, que te pone 4 agujas, que te da 2 plantas. La medicina china, ante todo, es una medicina preventiva. Es una medicina que enseña a la gente cómo no enfermarse. Eso es lo más importante. Por lo tanto, yo tengo muchos alumnos a lo largo de años y viene simplemente para comprender, para lo que los chinos decimos, ¿no? Uno, mientras que hay vida, hay enfermedad, pero uno no puede vivir, no puede morir sin comprender esa vida. Eso es muy importante. Quiero decir que cómo no enfermarse, cómo tener esa buena calidad de la vida. Y eso es la finalidad más importante de esta medicina. Y luego también hay otra definición de la medicina china. Dicen que quiere decir que es una medicina que evoca la inteligencia, la sabiduría, la prontitud, la intuición. Por lo tanto, necesita no solo comprender las técnicas, debe también tener toda esa cultura general, tener todo esa, comprender al ser humano desde muchos aspectos, no solo desde pura, meramente técnica. Yo te puedo quitar un dolor muy fácilmente, pero ese dolor luego que vuelva a reaparecer o ese dolor se migrará en otras partes del cuerpo. ¿Y cuál es el mecanismo de ese dolor? Detrás de ese dolor pueden haber problemas psique, mental, espiritual, etcétera. La medicina china nos permite tener una perspectiva, una visión más global del cuerpo, no meramente para quitar un dolor. A veces el dolor es nuestro grito, ¿no? Para decirnos algo que no está funcionando. Y hay gente, pues, le quita dolor y el día siguiente surgirá otro dolor. Entonces, ¿cómo tratamos? Entonces, nuestra medicina intenta tener ese abordamiento más amplio y colocar, no intentamos tratar la enfermedad, intentamos tratar el enfermo. Y eso es más importante. Sí, yo siempre hablo de la prevención y desde el Qigong esto lo hablo muchísimo, el Qigong.
sí, Y sí. para mí, que trabajo con la rama del yoga y la rama del qigong, me parece fabulosa porque es que casi en pocas prácticas notas sus beneficios, incluso en una práctica si no tienes enfermedades importantes. Y siempre Sí, abogo por la prevención, no cuando estamos malitos sí. llegamos a la consulta desesperados, ¿no? Sí, pero por eso en medicina china antes decía, no solo es acupuntura y plantas, hay qigong, hay automasajes, Uy, no. hay hacer digitopuntura, etcétera. Yo creo que tenemos que prestar mucha atención. Yo creo que el ser humano moderno vivimos en un torbellino de actividades y no tiene esa calma esa ¿cómo diría? Ese momento, silencio de escucharse, de ver un poco cómo mi cuerpo está funcionando, ¿no? Es de todo el mundo hay mucho movimiento de expansión, pero no hay mucho movimiento de interiorización, ¿no? De intentar ver cómo, cuando muchas veces cuando acude a terapeutas, pues muchas veces yo digo, pues hace tiempo que tenías que prestar atención de lo que estás sufriendo, ¿no? Entonces, esa prevención es muy importante. Desde en el siglo sexto o séptimo, el gran médico se llama Sun Smio, ya definía, dice que el médico superior es el que previene, el médico inferior es el que cura. ¿Cuánta gente hemos curado? Pregunto. Sí, sí, ¿Entiendes? sí. Entonces la prevención es importante. Entonces es este tipo de medicina que es este tipo de medicina intentamos transmitir a la gente. Por lo tanto, nuestra medicina en China, todo el mundo conoce más o menos un poco esta medicina y la gente sabe qué época, qué tiene que hacer. De hecho, muchas veces cuando yo siempre digo en la clase, a veces yo digo, cuando viene primavera, pues intentamos llevar a los niños a correr por el prado y hacer, jugar con cometas. ¿Por qué? Porque primavera es un movimiento energético, ascenso, expansivo. Entonces hay que llevar a los niños, hay que llevar a la gente, pues concordar con ese movimiento de la naturaleza y mirar a lejos, alto, hacer ese movimiento de ascenso, correr. Todo eso es muy importante, que hoy día tenemos más niños que están agachando la cabeza y mirando esos tablets y esos móviles, ¿no? Entonces, yo creo que la medicina china es una medicina muy antigua, pero a la vez muy moderna. Yo creo que nos puede aportar una calidad mejor a la vida que estamos viviendo actualmente. De hecho, no ha pasado de moda porque lo que tú dices, los movimientos de la naturaleza son los mismos movimientos que están pasando en nuestro interior y hay que como abordarlo en muchas capas. Pero fíjate qué influencia tuvo la medicina tradicional china, que hay otros países como que se han copiado. Por ejemplo, la acupuntura de Japón, la vietnamita, la coreana, es decir, es inmenso, pero yo, vale, yo creo que las conoces y yo te he escuchado muchas veces que tú estás muy convencida de la China, metodología, incluso de No, hasta dónde llega esa punción, etcétera, sí, etcétera. ¿Qué sí. me puedes explicar, Lipín? Mira, la medicina china, yo creo que en cierto modo, desde siglo quinto o desde siglo sexto, eh, la China ya empieza ahí ya intercomunicación entre China con Corea, con Japón, con otros países, con Vietnam, todos esos países. Por lo tanto, la medicina china, yo creo, ante todo, no es porque somos chinos que tenemos ese chauvinismo, no es nada eso, simplemente ha habido muchos intercambios entre esos países por proximidad. Entonces, al principio de la era ya había esos intercambios. Por lo tanto, la medicina china, en cierto modo, ha influenciado mucho en diferentes medicinas. Cada pueblo ha creado su propia medicina. Japón hay su medicina de acupuntura, Corea también, etcétera. Pero yo creo que ha habido muchas influencias de la medicina china
en esos países. Y a partir del siglo también por aquella época, sexto, etcétera, también intercambio con India, con toda en Asia del Sur, etcétera. Yo creo que luego cada país, según las circunstancias geográficas, climáticas o culturales, pues ha creado una medicina que más acorde a sus patologías y a su pueblo, ¿no? Pero yo creo que todos, más o menos, han sido influenciados por nuestra medicina. Y luego cada medicina, por ejemplo, hablamos más de la acupuntura, ¿no? Y cada país tiene sus particularidades, pero al fondo, yo creo que se parece mucho o con base es la medicina china, porque es el que más antiguo, según los descubrimientos arqueológicos, etc. Entonces, la medicina china, la acupuntura concretamente, también ha influenciado en Europa, pero es mucho más tarde. La historia dice 1557, había jesuitas españoles, son los primeros, creo, que han llegado a China, pues cuando volvieron a su país, pues ha llevado muchos tratados de medicina china en España. Y luego en el siglo XIX es cuando hay más influencia de acupuntura en Europa. Entonces, yo creo que a lo largo del siglo, la China ha aportado mucha contribución a la salud, en cierto modo, del pueblo, de diferentes pueblos de la Asia, y también yo creo que ha aportado mucho desde el siglo XIII, XV, XVI, XVIII, sobre XIX sobre todo, a la Europa también. Y a la inversa también, los jesuitas también ha traído a China pues los conocimientos, lo que se llama, lo que nosotros llamamos de la medicina occidental, vuestro. Por tanto, ha habido muchos intercambios. Y luego, la acupuntura coreana, la acupuntura japonesa, lo que más se conoce, son parecidas, pero lo que he dicho, hay ciertas particularidades. Sobre todo la acupuntura coreana, pues hace 30 o 40 años ha sido creado por un acupuntor, lo que llamamos la manupuntura coreana, pero la historia no son muy largas, es muy contemporánea, muy moderna. Hace el señor que se llama Te Wu Yu creó ese sistema, ¿no? Entonces, por lo tanto, para nosotros eso, diferentes microsistemas que complementa, igual que Francia, en 1958, creo, año de mi nacimiento, pues el Paul Nogier también ha creado lo que se llama auriculomedicina, ¿no? Quiero decir que a lo largo del siglo, pues incluso en China mismo, en los años 70, pues Yang Jiasan y varios médicos han creado craneopuntura también. Quiero decir que la acupuntura china no se haya parado solo en lo que conocemos clásicamente, pero también han aparecido muchos sistemas que escoge una parte del cuerpo en crear un sistema. Yo los llamo microsistemas. Lo que yo enseño es un sistema más global, es clásico, quiere decir de que siempre nuestros antepasados nos han enseñado. Pero todo ese sistema, de una forma u otra, aporta también muchos resultados terapéuticos. Ciertos trastornos pues se curan mejor con un sistema o con otro. Cada uno es diferente. No hay supremacía de una técnica. La combinación, la complementariedad de todas técnicas es el camino para poder ayudar a los pacientes. Ahora, Liping, que hablas del tema complemento. Sí. Medicina convencional, medicina tradicional china. Yo sé que en China, y lo que yo pude ver cuando estuve, y por otros compañeros que han estado más tiempo que yo, en realidad sí que la combinan. Sí, en China se combina.
Eso desde siempre. Sobre todo antes de que la medicina vuestra moderna, podemos decir, ha sido introducida en China desde el siglo XIX, XVIII, por ahí, de forma más ampliamente. Pero antes nosotros, los antiguos chinos, se curaba solo con nuestra medicina, pero la medicina evoluciona. Y desde los años 50, en China, pues ha habido aquel tiempo, pues el comunismo ha conquistado el poder, la China ha sometido a embargo de todo el mundo occidental, por lo tanto no teníamos muchos medios para poder tratar al pueblo, y en aquella época la esperanza de vida era muy baja, y entonces ha habido un eslogan que lanzado por aquel presidente Mao, pues dice, en la medicina china, la medicina occidental, mismo combate. Quiere decir que él ha creado toda una serie de políticas para animar a los chinos de combinar las dos medicinas para poder ayudar al pueblo a vencer muchas enfermedades. Por lo tanto, en aquella época, pues ha creado tanto las facultades de la medicina occidental, llamamos, y como las facultades de la medicina china. Entonces, en China normalmente los hospitales son multidisciplinarios, son hospitales muy grandes. Entonces, en esos hospitales tú puedes encontrar tanto servicio de medicina occidental, que se diferencia por diferentes especialidades, como servicios de la medicina china, que se diferencia no por especialidad de patología, se diferencia por especialidad de técnicas. Por lo tanto, hay departamento de farmacopea china, hay servicio de acupuntura, etc. Entonces, los médicos, tanto de la medicina china como de la medicina occidental, trabajan de codo a codo para poder ayudar a los pacientes. Y el pueblo chino también sabe qué momento hay que dirigirse a qué tipo de medicina, ¿no? Mis padres son muy mayores, ahora tiene 88, 85 años, como todos, cuando se envejece, pues hay muchos desgastes, muchas degeneraciones, enfermedades ligadas con edades. Pues en esa época, desde hace un par de años, pues de vez en cuando hacen cura de plantas medicinales chinas, pues está tratándose para diferentes dolencias, ¿no? Y si tiene dolor, pues se acude a Tuina, masaje chino, o se acude a la acupuntura. Quiere decir que, pero sin embargo, si tiene una infección aguda, pues ellos saben, hay que ir a la medicina occidental. Te quiero decir que incluso los médicos entre ellos también enviaban pacientes en función de que las exigencias terapéuticas que se imponen, ¿no? Entonces, yo creo que en China siempre hemos crecido, yo he crecido, pues dentro de esta colaboración de las medicinas. Quiero decir que no hay rechazo, nadie sabe, nadie puede curar todo. La complementariedad es cuanto más podemos ayudar, ¿no? a la gente. Incluso este año, que ante la crisis de pandemia de COVID-19 en China, pues desde el primer momento el Estado ha movilizado los médicos tanto de la medicina china como medicina occidental. Los casos graves se tratan sobre todo con medicina occidental, con respiradores, con todo lo que ha podido y con aislamiento, etcétera, pero los casos más leves pues ha creado macro hospital. Ya, yo creo que aquí ya lo habéis oído. En una semana crea una gran hospital y entonces hospitaliza esa gente con síntomas muy medianos o leves, pues les daba tratamiento de plantas
medicinales, como la época antigua. Ya decíamos, en China hemos, porque es un país con una civilización de tantos años, a lo largo de la historia, el pueblo chino ha vencido más de 500 pandemias, epidemias, lo que llamamos, que los que siempre ha salido vencedores, que los que teníamos muchas experiencias para tratar esas epidemias. Ya sabe, hay que aislar a la gente, sabe, hay que ayudar, pero siempre hemos logrado haciendo antiguamente, en la entrada del pueblo o lo que sea, hacía esas decocciones de plantas, con grandes ollas que todo el mundo vaya tomando, y esta vez en esos hospitales hay un gran profesor, él dirigía todo un equipo de medicina, de los médicos de medicina china, ha creado esas decocciones y cada uno, toda esa gente cada día tomaba esa decocción. Y estadísticamente hemos visto de que todos los que pasan de síntomas leves no han pasado síntomas medianos graves, y en los medianos graves no ha pasado síntomas graves. Quiero decir que la medicina china en esta lucha contra este COVID ha contribuido muchísimo. Por eso, en Occidente muchas veces la gente está tan incrédula diciendo todo sobre los chinos. Yo no sé, quizá ha camuflado ciertos números o no ha manipulado, pero fijaos, 1.400 millones. Estadísticamente, los contagios, porcentaje estadísticamente es insignificante. Eso es gracias a lo que el pueblo chino ha sabido luchar contra esa propagación de ese virus, ha podido prevenir. Todo el mundo estaba tomando, yo veo mis padres ya tienen plantas, ya estaba tomando prevenciones, etcétera. El virus, hoy hay este virus, mañana habrá otro virus. No podemos ir detrás del virus. Tenemos que fortalecernos. Que día de mañana, cuando viene un virus, tú tienes suficiente sistema de defensa para poder luchar. Los virus es imprevisible, ya sabemos, muta y crece, expande, y luego hay de diferentes épocas y diferente con el cambio climático que estamos destrozando, pues habrá cada vez más bichos, ¿no? Cada vez más virus. Entonces, lo que es importante es de cómo prevenir, cómo cómo mi sistema, cómo puede afrontar. Eso es más importante. Como si alguien te ha pegado, en lugar de curarte y fortalecerte, y va a perseguir a la persona que te pega, pues mañana habrá otro que te pegará. Entonces eso no tiene sentido, tiene que fortalecerse, ¿vale? Lo que te ha pegado, pues te ha pegado. La próxima vez intenta que no te pegue, fortalécete, entrénate, y eso es nuestra medicina. Bueno, pues la verdad que Jan, con esto que me has respondido a unas cuantas preguntas. Es así. Está muy bien. La cuestión es España, Europa, ¿por qué le cuesta tanto las terapias complementarias? ¿Por qué somos alegales? ¿Por qué hay esa lucha de la medicina china o de una homeopatía? ¿Por qué? ¿Por qué se resiste? Yo creo que hay dos situaciones paralelas. Hay una gran aceptación del pueblo. El pueblo siempre avanza antes de los legisladores. De hecho, en la historia, cuando hay algún avance es gracias al movimiento popular. No soy populista, pero no impiden de que hay una conciencia mayor del pueblo. Hay una gran aceptación por el gran público, por el pueblo. Saben que son medicinas que pueden tener su lugar en la prevención y en la curación de ciertas patologías. Pero luego hay otra situación, son situaciones, yo creo que más complejas, por estereotipo, por cierto, no impiden de que en Occidente erais colonialistas y imperialistas. Entonces estáis, en cierto modo, esta costumbre de mandar, de aquí hago lo que digo yo. Entonces, esa prepotencia
Sobre todo también es la ignorancia. El problema es que muchos critican esas medicinas, es que ellos se han dedicado a estudiar, ellos se han dedicado a practicar, ellos se han dedicado a hacer estudios. No, nadie. Por lo tanto, es muy fácil de criticar algo por ignorancia. Por lo tanto, y luego también debe haber muchos intereses detrás de grandes firmas farmacéuticas. Todos los estudios científicos que dicen son sponsorados por estas firmas y nosotros nadie nos sponsora para hacer estadística. Yo creo que sí, una medicina nuestra que después de miles de años aún tiene esa vitalidad, aún está dando clínicamente resultados, yo creo que no pueden decir que somos alegales ni ilegales. Yo pienso que es un insulto hacia nosotros, hacia nuestro trabajo. Yo pienso que desde hace más de 30 años, desde que llegué aquí, ya he participado a muchas reuniones, incluso en Cataluña durante un tiempo, nos ha reunido a varios que nos dedicamos a la enseñanza, etcétera, a hacer todo un programa para, en cierto modo, legalizar y oficializar esos estudios, siempre nos ha abortado. Por lo tanto, de nuestra parte tenemos toda la buena voluntad de intentar oficializar esos estudios. También es una garantía para el gran público, que formamos gente, sea más competente, más serios, que no un curso de un fin de semana por ahí. Entonces, yo pienso que los líderes de nuestro país deben ir un poco, estar más cercano del pueblo, que no está en su despacho haciendo todas las estrategias o los reglamentarios, pues vaya un poco. De hecho, hemos tratado gente importantes también. Ellos acuden a esa medicina, pero no lo dicen. Detrás lo hacen. Yo trato muchos médicos, he tratado muchos catedráticos también, cirujanos o lo que sea. Quiere decir, muchas veces, una de mis preguntas muchas veces les digo, yo digo, ¿usted qué prefiere? ¿Científicamente enfermo o empíricamente curado? Entonces, yo creo que hasta hoy día nadie me ha contestado de que yo prefiero científicamente enfermo. Quiere decir que nuestra medicina no es que no es científico, nuestra medicina es la ciencia de milenaria, porque hoy día lo que decimos los chinos, si existe hecho, no sabemos por qué, porque nuestra inteligencia y nuestra tecnología aún no llega. Pues un día se explicará por qué existen esos hechos. Yo tengo mucha confianza de que un día la tecnología o los nuevos descubrimientos nos confirma, muchas veces, de hecho, ha habido, hace, no sé, un tiempo leí, dice, ha descubierto el órgano más grande del cuerpo, se llama órgano intersticial. Yo digo, pues esto, nuestra medicina ya lo hablamos, Sanjiao, el triple recalentador, etcétera, desde hace miles de años hablamos de esos espacios donde son lugares donde circula energía y líquidos orgánicos. Entonces, yo digo, la nueva tecnología quizá nos aportará más afirmación y más confirmación de nuestra teoría de la medicina china. Y no es por nada, si esta medicina sigue existiendo, por algo sea, si no, habría desaparecido. Y siendo los chinos tan pragmáticos, no creo que me entiende algo que no le funciona. Eso es así. Yo doy fe de esta lucha porque ya cuando yo estudiaba, hace ya muchos años, y tengo que decir que estudiamos 4 años, no hacemos un curso de fin de semana. Estamos recibiendo una información de un buen profesor, de la técnica, de la teoría, de las maneras, siempre has hablado de esa combinación de hay que ser coherentes, si es algo agudo, vamos a urgencias.
Siempre has tenido esa Sí, coherencia, siempre, desde que te conozco, y siempre lo has plasmado en tus clases. Pero yo me acuerdo que una frase que dijiste en un momento, decir, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando porque como funciona esto, no creo que ningún día nos vayan a parar. Y esto es así, como tú ahora mismo estás diciendo, esto no va a parar y el pueblo es el que va a ir a esa consulta de acupuntura, aunque los claro. legisladores, pues eso, nos lleven la contraria. Sí, por eso, gracias a eso, nosotros podemos aportar a nuestro grano de arena para mejorar la salud, la calidad. Gracias al pueblo, realmente. Ellos, te he dicho, está más avanza antes, que son más avanzados que legisladores. Luego no hay remedio, ellos tienen que legislar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todas las medicinas son, tiene su lugar en la contribución a la mejoría, a la curación de la salud y de la enfermedad. Y yo creo que esa situación de alegal, no somos ni ilegal ni legal, pero somos alegal, espero pronto que se tenga una solución, pero no lo sé, parecen que no pinta de momento muy bien con este. Bueno, la cuestión es que seguimos, bueno, pagando al menos yo la contribución al Estado y a mis impuestos como es ser autónoma. Sí, Voy a ir a otro tema, a otros temas ahora, un poco pues lo que nos está pasando a nivel en general. Ya sé que lo que dices de no escuchar el cuerpo, vamos a un ritmo más rápido, depende de dónde vivas, todo esto, pero que me gustaría, tú como profesional que llevas tantos años, ¿qué síntomas, qué es lo que te estás encontrando ahora más de cuando tú empezaste o mantenemos siempre las mismas cosas, problemas de azúcar, estrés, problemas de corazón? eh, ¿Es lo mismo sí, desde sí, hace sí, tantos sí. años? No, hay variación. Yo cuando llegué aquí, la acupuntura es conocida sobre todo por los dolores, ¿vale? Todo el mundo piensa de que la acupuntura lo único es puede aliviar el dolor. En parte también eh, relacionada con la gente cuando los occidentales cuando primero fueron a China, pues veía más tratamiento de dolor, etcétera. Y a lo largo de tantos años veo cada vez, antes yo trataba casi 100% de dolor y luego poco a poco el porcentaje se está bajando y sin embargo otras dolencias se empiezan a subir. Muchos problemas psicosomáticos, cada vez hay más. Cada vez mucha gente se siente mal, pero todos sus análisis, todas sus pruebas salen normal. Dice, pero ¿qué me pasa? No duermo, tengo problemas digestivos, tengo dolores, tengo un malestar general o anímicamente, mentalmente, físicamente, pero nadie le da un diagnóstico que tengo. En realidad, lo que llamamos son problemas energéticos, no es un problema estructurales. Sus órganos están funcionando, pero no funciona todo lo que debe funcionar. Entonces, cada vez trato más este tipo de trastornos, ¿no? Muchísima gente de ansiedad, de ataques de ansiedad, de insomnio, cada vez hay más, y problemas digestivos, muchos, lo que llamamos muchas veces viene con diagnóstico de síndrome de colon irritable, etcétera, que no hay muchas medicaciones. Y luego cada vez estoy tratando últimamente, hay muchas parejas que quiere conseguir quedarse embarazada y no consigue. Sin embargo, todas las pruebas son normales. Entonces, eso dice, si estoy en edad procreativa, ¿y por qué no consigo? Vale, tengo 32, 35 años. ¿Y qué? Aún ovulo y aún soy fértil. ¿Y por qué no consigo quedarme embarazada? Yo creo que el estrés, el modo de vida, la higiene, no hablo de suciedad, simplemente el estilo de vida, y el estrés sobre todo, ¿no? Todo eso. Entonces cada vez
hay más trastornos que no sabe, nadie sabe darle una diagnóstico, una respuesta. Eso cada vez trato más este tipo de problemas. Son problemas para mí energéticos. No me diga que no existe la energía. Nuestro cuerpo, hay yo siempre digo, todo el cuerpo, todo lo que funciona en el cuerpo no se puede ni medir ni fotografiar. Es que hay la gran cantidad de cosas que en el cuerpo no se puede ni medir ni funcionar. Es que cuando yo te digo te quiero mucho, es que se puede medir. Cuando yo digo estoy muy cansada, aparte de que no tengo anemia, etcétera, es que se puede medir. Es que cuando un neurocirujano abre el cerebro y es que ve pensamientos, no ve, ¿no? Sin embargo, existen, ¿no? Entonces, hay muchísimos trastornos que no se puede medir, no se puede fotografiar. Sin embargo, a través de nuestro método de diagnóstico podemos detectar el desequilibrio. Lo más importante para nosotros es un patrón de desequilibrio. Lo más importante es de devolver, ayudar a restaurar el equilibrio. Eso es lo más importante. Entonces, muchas veces en mi consulta yo aconsejo a mucha gente que haga yoga, que haga qigong, que haga incluso de ejercicio físico, que haga meditación, etcétera. Quiero decir que el trabajo no solo está en acupuntores, también está en cada uno, ¿no? Entonces, hay muchos trastornos con la colaboración con el paciente y con el terapeuta, podemos lograr muchísimo, pueden llegar a crear ese equilibrio, a crear este bienestar, esa calma interna, es muy importante. Hemos perdido esa calma, ese silencio. Estamos llenos de sonido, llenos de ruido, llenos de pensamientos. A veces hay que vaciarlo un poco, esa cabeza. Hay que, no sé, restaurar esa calma. Todo el mundo está perdiendo esa calma. Todo es inmediatez, todo es rápido, todo es usar y tirar, no sé. Ese estilo de vida creo que son demasiado locos, demasiado acelerados. Y entonces justamente muchos trastornos proceden a consecuencia de este estilo de vida. Entonces nosotros tenemos un papel muy importante. Yo siempre digo a los pacientes, antes lo que tú decías, ¿no? Hay enfermedades, no debemos. Yo, por tanto, digo muchas veces a los alumnos hoy día, yo digo, luz verde, luz rojo. Luz rojo, tú lo mandas a la medicina convencional. Luz verde, tú tratas. Entonces, a menudo nuestra terapia también es una terapia complementaria a lo que la gente está sometiendo a otras terapias. De hecho, ayudamos a muchos pacientes que están en el proceso de quimioterapia, de radioterapia, no solamente acupuntura tiene una gran, eso sí, científicamente comprobado, los estudios han demostrado de que puede modular el estrés, puede mejorar, eliminar la ansiedad, eso realmente ha demostrado. Entonces, y mucha gente, lo que antes he dicho, problema de embarazo, etcétera, pues a la acupuntura, los estudios han demostrado puede mejorar este eje neuroendocrino, ayuda desde hipotálamos, hipófisis, ovario, útero, hay todo ese eje, lo podemos ayudar a equilibrar. Entonces, todos esos, los estudios se han demostrado claramente, que hay pocos estudios que ha hecho, esto lo ha demostrado, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día lo que vuelve a tu pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de dolencia tratamos? Hoy día es muy variable, es muy variable. A veces la acupuntura consiste, o con plantas medicinales, consiste un tratamiento independiente y a menudo son tratamientos complementarios y de forma eficaz. Entonces, Lipín, dos preguntas con este tema. En tu carrera profesional, ¿qué casos se te han resistido mucho? ¿Y qué casos sí. en una sesión parece que ya notas, pero ya notas pues resultados?
Yo creo que tenemos buen resultado para todos esos problemas de ansiedad. Yo me acuerdo, hace poco vino una chica, justamente está en proceso de FIV, ¿no? De fecundación in vitro. Venía con una alteración, estaba al borde de un ataque de ansiedad. Y con una sola sesión, ella luego me llamó, dice, me has cambiado completamente, estoy tranquila, calmada. A veces no hay patología, da mejor resultado. A veces hay personas da mejor resultado que otros, ¿no? A veces misma patología en otra persona, sin embargo, resiste mucho. Claro, depende también, hay muchas dolencias que relacionada con el proceso degenerativo importante, claro, no da buenos resultados, pero estoy tratando varias personas con problemas como complemento o como tratamiento para mejorar su estado anímico, etcétera, como ELA, como esclerosis múltiple, pues son enfermedades difíciles. Ni la medicina convencional occidental ni la medicina china tenemos buen resultado. Pero sin embargo la gente continúa viniendo a mí, no es que le he recuperado cierta movilidad, simplemente se siente más tranquila y mejor. Quiero decir que la acupuntura de una forma o de otra aporta, quizá no directamente la dolencia por sí, pero puede mejorar la calidad, antes lo que he dicho, puede mejorar, la medicina china consiste en mejorar la calidad de la vida, ¿no? Entonces la gente está padeciendo y enfermedad es la que más nos resiste a tratar. Sin embargo, pero en otro aspecto le ha ayudado, ¿no? De tener mucha calma, mucha serenidad y no entrar en ese turbellino de desesperación, ¿no? Entonces, de una forma o de otra, estamos ayudando. Todo lo que podemos ayudar hay que ayudar. Sí, yo. Y además, personas que nos estáis viendo, si queréis ir a su centro Sinergia, que está en Barcelona, en Consell de Cent, además está al ladito de Passeig de Gràcia y con todas las comunicaciones cerca, y tiene su escuela, la escuela lipin.com, tenéis las redes sociales, tiene un elenco de profesores y de profesionales increíble. Tiene una web que está todo, pero bien explicadito. Además, podéis hacer los cursos online, semipresencial. Ya veis que sola se explica Lipín, que no hace falta que tenga angelitos, que ella ya sola se lo come, se lo guisa, lo hace todo. Pero yo quiero explicar una cosa sobre ella, porque yo estaría aquí una hora más, lo que me ha costado que ella esté delante mía, pero a mí me gustaría explicarle a Lipín cómo la conocí. Porque yo en el 2003 empezaba a hacer shiatsu por hobby. Yo empecé todo esto como hobby shiatsu, en la terapia manual japonesa. Podíamos poner una similitud del tuina, más o menos, una similitud. Y estábamos estudiando Shiatsu Masunaga, que es más o menos la línea de medicina tradicional china, aunque el año siguiente me cambian a Mikoshi, que es el que lo oficializó, porque quería probar diferentes maneras, y a mí me hacía falta como información de la medicina tradicional china, y yo me fui a una librería y que me encontré, pues este super libro, el gran libro de la medicina china Lipín. Mirad qué guapa, hombre, ya hace unos Era años. más joven. Más joven. En el 2000 fue, si no me equivoco, Sí, este libro. 2000, sí. Yo me lo compré a principios del 2004 y entonces me fue fabuloso para bueno, seguir lo que yo estaba estudiando de Shiatsu. Pero es que yo ese mismo año dije, yo quiero saber más de medicina china. Y yo, ni corta ni perezosa, que yo ya tenía mi trabajo y yo ya lo tenía todo, digo, me voy a apuntar a acupuntura, que mis días de fiesta me voy a estudiar acupuntura. Pues resulta que me apunto en acupuntura, me siento en la clase y aparece Lipín, que yo no sabía que esta señora me iba a dar la clase, y digo, pero si esta es la misma del libro. ¡Qué fuerte! No lo sabía. Y dije, qué suerte tengo, porque ya tengo su libro. Y entonces, pues tengo que decir que para mí ha sido un gran manual. Es un manual, de hecho, lo tengo aquí como pintado, lo tengo, bueno, no lo quiero enseñar por vergüenza. Con bolígrafo, con lápiz. Tengo que decir que te podéis encontrar este libro, podemos poner el link de su libro para que lo podáis comprar si os interesa. Como dice ella, yo fui de las que
empezó sin querer ser acupuntora. Yo tenía pánico con las agujas y ahora mira qué estoy haciendo, pinchando. Yo tenía pánico y tengo que decir otra cosa, que la gente le tiene pánico a las agujas porque se acuerdan de la aguja de la enfermera y nosotras no tenemos nada que ver con eso. Eso tengo que decir. ¿Sí o no? Se confunden, se sí. confunden. Son muy sumamente finos, no hace daño. No, no. 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 Y yo tengo que decir que, y no porque esté ella delante, yo disfrutaba muchísimo con sus clases, disfrutaba muchísimo, me encantaba, la grababa, la reescuchaba. Tengo que decir que su hermano Lee daba fitoterapia, también un gran profesional que lo podéis encontrar en su escuela, como he dicho, con un elenco de profesores. Sí. Lo tenéis en Barcelona. Lo tenéis online, ahora podemos llegar a todos sitios. ¿Has visto cómo se explica? Es que aunque no te dediques a la acupuntura, amas lo que estás haciendo, cómo lo está explicando esta profesional y cómo yo lo intento transmitir más desde el Qigong, porque no doy clases de acupuntura, entonces ahí estás más por faena, aunque les explicas 4 cosas, pero más desde el Qigong lo estoy transmitiendo y esa es mi labor. Y pues yo estoy encantadísima que me hayas concedido esta entrevista, que ya hemos hablado de la medicina china, de la acupuntura, de hasta dónde llega, de la importancia de mantener todo en su equilibrio. Y además tengo que decir que Lipín próximamente nos va a mostrar un proyecto que no voy a decir nada, pero que va a ir muy bien para, esto como la publicidad, esto tengo que dejar ahí un poco de ascuas para así que la gente se quede pensando y atenta a tu web, de tu nuevo proyecto que nos vamos a beneficiar los acupuntores y pues la gente que esté interesada en este mundo, que ame la medicina tradicional china, que se pueda incorporar en nuestra vida cotidiana, pues como un poco también otras filosofías como la del yoga, que también es muy bonita, también tiene su particularidad, como ella ha hablado, otras maneras que se pueden fusionar con nuestra vida. No sé si quieres expresar algo más, si quieres decir algo que yo no te he preguntado. No, pero bien, me ha gustado mucho primero tu entrevista. Siempre intento aprovechar ciertas ocasiones para transmitir la verdadera mensaje de esa medicina, ¿no? De que, sobre todo, me gusta mucho que la gente que se interesa, como tú, sobre todo, gracias a la gente como tú, pues esa medicina puede ser divulgada, puede ser conocida de forma correcta, que no es una medicina de chiriguito, vaya, es una medicina con una M grande en todo su integralidad. Te agradezco mucho, Eva. Pues si hay otra ocasión, pues no me importaría volver a verte y tener otra charla cuando tenga el proyecto hecho. Pues yo, mira, me voy a despedir. Normalmente me despido en 3 idiomas, que acabo con Namaste, pero hoy voy a acabar con el tuyo, que es muchas gracias, moltes gràcies, xixie. Hasta pronto. Adiós. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.